Vamos a comenzar el culto del día 13 de septiembre. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyo altares habéis de derribar. Tengamos un momento de oración a Dios. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que vamos a escuchar tu palabra por este medio. Perdona nuestro pecado, no somos dignos de estar en tu presencia, pero por tu gracia nos has llamado a ser tus hijos, a pesar de nuestra falta. Te pedimos que tu Santo Espíritu se esté manifestando por medio de nuestra pastora Sofía, para que tu palabra nos siga guiando y podamos entender el propósito por el cual nos has elegido. Bendice a nuestros pastores y a sus hijos, para que sigan siendo siervos fieles y prósperos en tu palabra. Te pedimos por los líderes de la iglesia y por toda la congregación que tengamos el ánimo de seguir esparciendo tu palabra y que nuestra fe no decaiga a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Derrama tu Santo Espíritu sobre los jóvenes y los niños de la escuela bíblica,
para que puedan ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Cuídalo y aléjalo de toda maldad. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya pasaron 7 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia al COVID-19. Han habido muchos cambios en nuestros patrones de vida, estilo de adoración, etc., pero estamos agradecidos de que la palabra de Dios no cambia en ninguna circunstancia o condición. Y espero que este sea un momento para escuchar la palabra de vida inmutable con nuestros corazones y oídos. Hoy echemos un vistazo al libro de los jueces. Vamos a leer todos juntos. Jueces 2, 16 a 19. Así dice la palabra de Dios. Y Jehová levantó jueces que los librase de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Oremos. Dios Salvador, te damos muchas gracias porque nos salvaste del pecado y de la muerte, aun cuando éramos tus enemigos, cuando éramos débiles y cuando nosotros, los pecadores, no podíamos salvarnos. Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Ayúdanos, por favor, a permanecer en tu santidad, en el nombre del único Salvador y Señor Jesucristo. Amén. El libro de los jueces es el 7º libro del Antiguo Testamento de la Biblia y narra el periodo que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel, o sea, hasta la implantación de la monarquía. Un tiempo en que los judíos abandonaron su vida nómada y se sedentarizaron, convirtiéndose en agricultores. También pasaron de vivir en tiendas a vivir en casas de material o chozas de adobe. El libro presenta a los jueces como líderes militares que en ciertas ocasiones son inspirados por Dios para liberar a las tribus israelitas en la amenaza de las poblaciones vecinas o para llevar a los israelitas a la guerra. Estrictamente, un juez no es un rey ni un funcionario, como puede deducirse de la grave y oscura situación sociopolítica que vivieron los israelitas en esos momentos. Con frecuencia había quejas contra los jueces para ser personas ambiciosas y héroes locales, y cuando aún no se habían logrado recuperar una unidad nacional definitiva. Como esta intervención está librada solamente al arbitrio de la divinidad, los jueces aparecen y desaparecen a intervalos irregulares de la historia hebrea brevemente durante la conquista de Canaán.
se estableció cuando aún no se había establecido un gobierno centralizado y fuerte, y ningún juez llegó a ser jefe supremo, porque su función no era lograr la unidad, sino solventar un problema puntual. También hay jueces que gobernaron todo Israel como Samuel, pero los jueces parecen haber influido en cada tribu o incluso en las tribus circundantes. El libro de Josué y Jueces cuenta la historia de Israel conquistando la tierra prometida de Dios y formando un gobierno nacional. El tema general de estos dos libros es que si el pueblo de Dios vive en sus mandamientos y guía, prospera en lo que hacen y experimentan paz y gozo. Pero si actúan de acuerdo con su naturaleza y voluntad depravada, sufrirán pobreza, conflictos y todas clases de tragedias. Estos dos libros son registros de la historia de las guerras de Israel. La desgracia del periodo de los jueces fue que después de que Josué y todos los ancianos que estaban con él murieron, Israel se olvidó de Dios, quien es su rey, y vivió adorando a los dioses de los cananeos. En esos sitios, Dios estableció jueces, porque su guerra de conquista imperfecta a la tierra de Canaán tenía que continuar de acuerdo con la promesa de Dios. Primero, la tribu de Judá, con la cooperación de la tribu de Simeón, ocupó el área comenzando con Jerusalén. Dios les dio la victoria en la guerra a las tribus de Judá y Benjamín, pero ellos no obedecieron el mandato de Dios y no expulsaron a los habitantes de la tierra porque tenían carros de hierro. Jueces 1:19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Las tribus de Efraín y Manasés también lograron la victoria como Dios les prometió cuando salieron a conquistar la tierra que Dios les dio a través de Josué, pero no expulsaron a todos los habitantes idólatras de Canaán. La tribu de Zabulón, de la Aser, Neftalí y los descendientes de Dan quebrantaron la palabra de Dios y las promesas con él y permitieron que todos los habitantes cananeos vivieran en esa tierra. El hecho de que no expulsaron a las 7 tribus de Canaán más tarde infligió un gran vicio religioso a Israel y sus descendientes, lo que resultó en una nueva forma de religión que adoraba al único Dios y a los ídolos, y finalmente se convirtió en una espina que destruyó a Israel. El capítulo 1 enseña que todas las tribus de Israel desobedecieron a Dios y adoraron ídolos y fallaron en conquistar completamente la tierra de Canaán. La causa del fracaso fue que olvidaron que la guerra de conquistar Canaán no era la de Israel, sino simplemente obedecer la palabra de la promesa de Dios y participar en la guerra de Jehová. Los israelitas que se establecieron en la tierra de Canaán de esa forma, gradualmente se sumergieron en culturas extranjeras y se rebelaron a Dios a través de la idolatría y el crimen. Aquí hay una cosa en la que debemos pensar. Dios es fiel. La Biblia testifica que ni siquiera tiene una sombra giratoria. Que Israel, quien fue elegido por misericordia, haya sido liberado de Egipto, haya vivido como esclavo durante 430 años en la época de Moisés, y no haya pasado hambre ni sed, ni fuese dañado por bestias feroces en el desierto durante 40 años, fue un gran milagro de Dios. Pero incluso en esos milagros, Israel siempre se quejó y pecó contra Dios.
En los días de Josué, por el poder de Dios, Israel cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida. Después de su muerte, Dios lo guió a la victoria, aunque los cananeos eran mucho más fuertes que Israel, a pesar de que Israel no conquistó el territorio con entusiasmo y vivió en un compromiso moderado con los cananeos. Todo esto fue la bendición de Dios. Sin embargo, como resultado de no expulsar a todas las naciones extranjeras, Israel cayó en la idolatría y en todo tipo de pecados. Aún así, Dios bendijo y llevó la era de los jueces en medio de Israel. Pero incluso en el momento en que fueron bendecidos y vivieron victoriosos en la guerra, se rebelaron contra Dios y desobedecieron sus órdenes. La bendición que recibió Israel no fue una bendición que agradó a Dios, sino un crimen y desobediencia de Israel que parecía ser una bendición de Dios. De esta manera, Jueces registra el fracaso, la regresión y los crímenes repetidos de Israel. Externamente disfrutaban el triunfo de la conquista, pero apostataban a Dios y experimentaban un constante fracaso debido a sus imperfecciones internas que los alejaban de Dios. Muchos cristianos hoy en día creen que Dios los ha bendecido en tal o cual forma. Creen que Dios es un dador incondicional y nos bendice infinitamente por nuestra felicidad. Sin embargo, lo importante no son las bendiciones reconocidas por el ojo humano, sino vivir en la voluntad de Dios y obedecer su palabra. La mayoría de los cristianos modernos no se dan cuenta de que Dios está pidiendo que amen, confíen y obedezcan a las palabras del Señor Jesucristo. Y no sabemos que si cumplimos sus mandamientos, la plenitud de la estatura de Cristo se llena sobre nosotros. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Israel, que vivía en la tierra de Canaán, con las bendiciones de Dios, estaba creando progresivamente una era de corrupción espiritual. Jueces 2:1-5. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Quizás esta situación es comprensible porque la generación que experimentó la presencia y los milagros de Dios habían muerto, y ahora
Israel estaba formado por la nueva generación que no había experimentado milagros de Dios. Pero la Biblia nos advierte que seamos creyentes que creen sin experiencia. Juan 20, 29. Jesús le dijo: ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús protestó aclarando que la fe de Tomás, que creyó cuando vio, era débil. Y dijo que bienaventurado es una persona que cree sin ver. Según el dicho de nuestro Señor Jesús, somos personas bendecidas. Nunca hemos visto a Jesús vivir en esta tierra. Nunca hemos recibido su enseñanza directamente. Nunca lo hemos visto sufrir. No experimentamos su muerte, resurrección ni ascensión. Pero creemos todo esto más claramente de lo que vemos, escuchamos y tocamos. Somos salvos por fe y por fe nos hemos convertido en hijos de Dios. Esta es la bendición hablada en la Biblia, esta es la fe enseñada en la Biblia y esta es el bautismo del Espíritu Santo del que testifica la Biblia. No tenemos ninguna duda de que la obra redentora que realizó Cristo hace 2000 años se aplica a nosotros de la misma manera y que Él es nuestro Rey y todavía nos gobierna y nos guía. Y creemos que cuando muramos, resucitaremos como nuestro Señor Jesucristo y entraremos en el reino eterno de Dios. El bautismo del Espíritu Santo, del cual testifica la Biblia, no es hablar en lenguas, sino da esta fe en nuestro corazón. La obra del Espíritu Santo declarada por la Biblia no es ver visiones, sino nos permite vivir con esta fe con toda nuestra voluntad. La llenura del Espíritu Santo, de la cual certificada la Biblia, no es caer en un trance, sino triunfar sobre todo mal con todas sus fuerzas mediante esta fe. Nunca podemos tener este tipo de fe sin el Espíritu Santo. Así como a Israel se le dio la palabra del pacto y exigió que viviera de acuerdo con él, nuestra fe sin ver se basa en la palabra de la promesa. Incluso si el mundo entero cambia, las promesas de Dios tienen poder y nunca cambian. En aquel entonces, habían personas que no creían en la fiel palabra del pacto de Dios. Hay personas no solo en nuestros días, sino también en los días de Jesús que no creían que Él era el Hijo de Dios. Incluso Tomás, uno de los discípulos de Jesús, no creían en Jesús resucitado. La fe verdadera es la fe que creen basada en la palabra de la promesa, incluso si no ve ni oye. Esta fe es una bendición mucho mayor que el experimentar milagros, sanación o ver visiones. Por eso no nos decepcionemos de no haberlo visto. El Señor no dijo que sea una bendición desear ver como Tomás que creer viendo o escuchando, una fe con experiencia. Seamos libres de la creencia de querer ver, sentir y experimentar. La fe que Dios quiere nunca es esa fe. Busquemos tener fe basada únicamente en el Evangelio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como Israel vivió con los cananeos y aceptó a sus dioses, muchos cristianos hoy en día aceptan el mundo, aman al mundo, se vinculan con el mundo y no dudan en vivir junto con él. Israel fue destruido porque caminaron con idólatras, aceptaron su forma de vida y sus dioses. Como resultado,
Se puede decir que Israel en la era de los jueces es la historia de un círculo vicioso de pecado. Es decir, primero, cometen pecado. Segundo, la ira y el juicio de Dios. Tercero, el arrepentimiento. Cuarto, el envío de jueces para salvarlo. Quinto, la paz. Y otra vez en pecado debido a la ignorancia. 1. Israel hizo lo malo ante Dios. Israel todo el tiempo hizo lo malo ante los ojos de Dios. En el periodo del juez Oniel, en los días del juez Ahod, en la época de Débora profetisa, incluso en la era de Gedeón. Así Israel constantemente hizo el mal ante Dios. Israel fue la única nación en todo el mundo especialmente elegida por Dios. Sin embargo, la incredulidad y el pecado siempre fueron rampantes en sus vidas. Nosotros también somos santos hijos de Dios, especialmente elegidos entre muchas naciones. Sin embargo, hay momentos en nuestras vidas en los que nos encontramos con problemas inesperados con el mundo. Es porque somos ciudadanos salvos del reino de los cielos, pero aún vivimos en este mundo donde prevalecen los pecados gobernados por Satanás. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El pecado es nuestro enemigo. Sea salvo o no, el costo del pecado es la muerte. No tomemos el pecado a la ligera. No pongamos excusas por el pecado. No tengamos amistad con el pecado. No permitamos el pecado. El pecado es pecado. Para no ser destruidos en la muerte eterna, debemos luchar contra el pecado hasta sangrar. Mantenernos alejados del pecado, amar la palabra de vida y obedecer la palabra de la promesa es la vida santa que la Biblia requiere de nosotros. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Traducción en lenguaje actual dice en esta manera: pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él. Con la palabra de salvación, vivamos una vida de victoria en el Señor Jesucristo, como venció las tentaciones de Satanás y los pecados. 2. Dios se enojó, los juzgó y los vendió a los saqueadores para que sufrieran. La disciplina de Dios sobre Israel en el pecado muestra tanto su justicia como su amor. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejecutados. Es un crimen si los padres no disciplinan a sus hijos malvados en el camino del pecado. Tanto la Biblia como el mundo lo define como pecado porque es un acto de odio a los niños. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los padres que aman a sus hijos los disciplinan cuando van por el camino equivocado y ellos se vuelven. Hebreos 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Como se puede ver en Israel durante los jueces, la disciplina de Dios tuvo el efecto de alentar el arrepentimiento, apartarse de los caminos pecaminosos y volverse a Dios. Una persona bendecida agradece, se arrepiente y se encuentra con Dios en disciplina. Espero que siempre se acuerden que el Dios de la Biblia es amor, pero al mismo tiempo es Dios de justicia y de ira por el pecado. 3. Los oprimidos que sufren proclaman a Dios para que los salve. Una persona orgullosa y necia no busca a Dios porque cree que no hay Dios. Dios disciplina y santifica fielmente a las personas necias que se entregan como un arma de injusticia que Dios odia. Es un hombre soberbio si no se arrepiente del castigo de Dios. Es un hombre arrogante si no se vuelve a Dios en la instrucción. Una persona altiva no obedece a la palabra de vida. Se enorgullece si no clama a Dios en la disciplina. Una persona vanidosa no ora por ninguna dificultad. Es un hombre presumido si no escucha los consejos de los jueces, incluso en azote de Dios. Una persona vanidosa es terca y cierra su corazón con firmeza. La Biblia dice que Dios odia a las personas orgullosas. 4. El Señor envía jueces para salvarlos. Dios es Dios de salvación y Él salva sin condiciones. Aun nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído en nuestros pecados como hojas secas. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso nadie podía presentarse ante un Dios santo. Pero Dios envió a Jesucristo como juez eterno para todos los pecadores y por medio de Él nos dio una mano de salvación. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo la obra de salvación de Jesús limpia los pecados y nos justifica ante Dios. 5. Dios permitió un cierto periodo de paz. Israel en la era de los jueces disfrutó de paz a través de ellos establecidos por Dios. La paz que Dios dio a través de los jueces fue imperfecta y temporal. Pero la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da es perfecta y eterna. Esa paz no surge de dentro de nosotros, que es imperfecta, sino de fuera, es decir, de Dios. La paz que Dios quiere que disfrutemos es la paz de la obediencia que no está influenciada por nuestro entorno. Nuestro Señor, cuya palabra se hizo carne y sufrió, cumplió la voluntad del Padre Celestial en esa paz. Los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva tuvieron miedo y temblaron en medio de la gran persecución del Imperio Romano, pero no abandonaron la paz que el Señor les dio. Y los que dice, 1 de Tesalonicenses 5:19, está siempre gozosos, es una orden. Al obedecer ese mandamiento, no veamos nuestras circunstancias, sino siempre regocijémonos y vivamos una vida de paz. 6. Nuevamente, Israel hace lo malo ante Dios. Israel da un ejemplo perfecto de lo que no deberíamos hacer. Este círculo vicioso se convirtió en un hábito para Israel y se estableció en sus vidas.
La razón por la que la situación de fracaso y regresión continuó repitiéndose fue que había olvidado las palabras de la gracia y el pacto de Dios y adoraban ídolos. Al igual que Israel, que vivió una vida egocéntrica en contra de las intenciones de Dios, si vivimos con terquedad, seremos juzgados por Dios y pereceremos para siempre. Uno de los temas más importantes que el autor de los Jueces pretende presentar a lo largo de este libro es el mensaje de la soberanía de Dios sobre Israel y que Israel debe reconocer su gobierno, arrepentirse del pecado y obedecer la palabra del pacto. Esa es la única forma que tiene Israel, que ha pecado, de restaurar su relación y comunión con Dios. Aún así, Israel continuó siendo infiel a lo largo de los jueces y a través de las edades, pero solo Dios continuó la historia de la redención fielmente según sus promesas. Cuando todavía éramos enemigos de Dios, cuando todavía estábamos del lado de Satanás, cuando todavía éramos siervos del diablo, Dios envió a su Hijo unigénito por nosotros a la tierra en forma de pecadores. Le hizo sufrir por el pecado del hombre y ser ejecutado en la cruz, eliminó a toda enemistad entre nosotros y Dios y abrió el camino para que nos acerquemos más a Dios y seamos reconciliados con Él. Todos en esta tierra tuvieron que vivir bajo la ira de Dios debido a su pecado, pero Dios se apiadó de ellos y realizó la obra de salvación solo por su gracia. Por lo tanto, quien crea en la obra salvadora del Creador a través de Jesucristo está libre de todas las fuerzas del mal y de la ira de Dios. La única forma en que tales personas deberían vivir en este mundo inicuo es vivir una vida santa al obedecer las palabras del pacto de Dios reveladas a través de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios misericordioso, te damos gracias por la paz que nos das. Ayúdanos, por favor, a gozar esa paz aún en medio de dificultades y persecuciones. Oramos en el nombre pacífico de Jesucristo. Amén. Señor Jehová, omnipotente Dios, tú que los astros riges con poder, oye clemente nuestra humilde voz, nuestra canción hoy dígnate atender. Eterno Padre, nuestro corazón a ti profesa un inefable amor. Hazte presente de tu pueblo hoy, tiéndenos pues tu brazo protector. A nuestra patria da tu bendición, enséñanos tus leyes a guardar, alumbra la conciencia y la razón, domina siempre tu
del enemigo cruel. Concedias nuestras faltas corrección, nuestro servicio sea siempre fiel. Rodéanos de tu gran protección. Amén. Vamos a continuar con los anuncios. En primer lugar, la Iglesia comunica que seguiremos compartiendo por este medio el culto dominical. Para eso necesitamos su colaboración, compartiendo el link, para que la palabra de Dios se siga expandiendo. En segundo lugar, cuidémonos del COVID-19, respetando las medidas sanitarias, y oremos por los que trabajan frente a este virus. En tercer lugar, invitamos a los jóvenes todos los sábados a horas 18 a las reuniones virtuales. En cuarto lugar, tengamos un tiempo de oración con la lista de motivos, meditando la palabra de Dios, y escuchemos las reflexiones que se están enviando por WhatsApp. Si no están recibiendo, comuníquense con su líder. En quinto y por último lugar, agradezcamos a Dios para que nos permita realizar el culto, meditación bíblica y estudio bíblico en algunos hogares. Se informa que en el día de la fecha se realizó la charla de maestros a horas 8. Aprovechemos bien el tiempo compartiendo la palabra con nuestra familia y tengamos un tiempo de oración. Vamos a concluir dando gracias a Dios porque nos permitió continuar una semana más. No la vivamos para nuestra conveniencia, sino buscando la voluntad de Dios a través de la palabra dada por nuestro Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca en todos aquellos que renuncian a sus ídolos, reconocen la gracia inmensa de la salvación y solo persiguen la vida desde ahora y para siempre. Amén.